Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Y estamos a 3 de junio del año 2021, dándole siempre gracias a Dios por cada uno de sus bendiciones. Todo el equipo que hacemos posible esta edición le damos esa cordial bienvenida. Jocelyn Medrano, Jimmy Romero, Michelle Polanco, Alvarado y Odili Vargas, junto al resto del equipo, les acompañaremos en las próximas 3 horas. Vamos a dar inicio leyendo los titulares mismos que vamos a desarrollar más adelante en nuestro segmento Mirada a lo Global. Iniciamos en Texas, donde ahí se está analizando cerrar más de 50 instalaciones para niños migrantes. El presidente Biden se opone a esta medida. Otro de los titulares es en Uruguay, donde el gobierno anunció el retorno de la presencialidad en las escuelas, mientras los niños del nivel inicial ya habían regresado a las aulas en mayo. Ahora lo harán los del nivel primario, pese a que el país atraviesa uno de los peores momentos de la pandemia. Las autoridades también explicaron que los niveles de contagio de COVID-19 en los centros educativos son muy bajos. Esto y más en nuestro segmento Mirada Global. Mientras tanto, iniciamos. Jocelyn Medrano, buenos días. Así es, damos inicio con nuestras informaciones a esta hora. Y lo hacemos contándoles detalles de lo que dijo una congresista norteamericana quien criticó fuertemente las acciones del Ministerio Público de nuestro país en esa investigación en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. Pero es Ronald Rodríguez Solís quien nos informa. A través de un video, la congresista federal del gobierno de Estados Unidos, María Elvira Salazar, envió un contundente mensaje de advertencia al gobierno de Daniel Ortega de acaudillar en el Congreso de ese país para aplicar la ley Renacer. Esto tras la orden de allanamiento y captura en la casa de habitación de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. Estamos muy preocupados porque tenemos información que Cristiana Chamorro, que es una de las contendientes o una de las candidatas a presidente en Nicaragua para estas próximas elecciones del 7 de noviembre, está siendo cercada, la están cercando, han penetrado su casa, la tienen bajo arresto domiciliario. ¿Por qué? Por razón ninguna. Porque simple y exclusivamente Daniel Ortega no quiere que las elecciones del próximo 7 de noviembre sean libres y democráticas. Y mi mensaje a él y a todo su gobierno es que la ley Renacer, la cual yo presenté en el Congreso Federal de los Estados Unidos, dice que si no hay elecciones libres y democráticas, todo el peso de las sanciones económicas en contra de él y de sus personeros se van a hacer realidad. Por eso el mensaje de una congresista federal, María Elvira Salazar, que sabe que tengo muchos aliados dentro del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso Federal norteamericano, es que tengan cuidado, que estamos mirando y vigilando las elecciones de Nicaragua muy de cerca, el 7 de noviembre, donde Cristiana Chamorro y cualquier otro que se quiera postular para presidente tiene que tener el derecho y que no puede ser coartada como lo están haciendo ahora, ni su propiedad ni su persona. La ley Renacer está sobre la mesa. Cuidado, Daniel Ortega. La funcionaria manifestó que esta ley puede ser aprobada en cualquier momento tras los últimos acontecimientos registrados en Nicaragua. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y autoridades de la Policía Nacional allanan vivienda de la precandidata a la presidencia Cristiana Chamorro y agreden a periodistas independientes que se encontraban dando cobertura a la situación. Detalles que nos brinda Michelle Polanco Alvarado. La jueza Karen Chavarría Morales del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua fue quien ordenó el allanamiento y detención a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro por los delitos de supuesto lavado de dinero, bienes y activos, falsedad ideológica y gestión abusiva. Así se dio a conocer a través de una nota de prensa del Poder Judicial. La policía en horas de mediodía de este miércoles allanó la vivienda de Chamorro, donde concurrieron unos 20 periodistas de distintas plataformas independientes a dar cobertura al allanamiento. Cuando la policía con empujones replegó a los medios de comunicación que nos encontrábamos dándole cobertura. A mí no me toques, a mí no me toques, a mí no me toques, es divina la orden. Michelle. No me toques. Ahí está, miren, más agresión. Más agresión y vamos a tener que retroceder. Vamos a tener que retroceder.
Además de la prensa, la policía replegó a amigos y familiares de Cristiana Chamorro que se habían acercado a brindar muestras de solidaridad a la precandidata. Nuestro país. A continuación voy a dar lectura a una nota de prensa de Noel. No tenemos ninguna información porque como puede ver no puede ser nadie a la familia, no puede entrar nadie en la familia. ¿Ella está dentro ahí? ¿Perdón? ¿Ella está dentro? Sí, está Cristiana. dentro, sí. ¿Se ha logrado comunicar con ella? Nada. No. Ni con nadie No, mi esposa está adentro y no puedo hablar con ella tampoco. ¿Alrededor de cuántas personas hay adentro detenidas? No tengo idea, menos que los de la casa nada más. Y mi esposa, que no vive aquí, pero está adentro. Aquí lo que han tratado es de desprestigiar la imagen de una candidata, una precandidata, ¿verdad? Que había manifestado su voluntad de interés de correr pues, para la candidatura para la presidencia del país. Realmente la solución de la crisis en Nicaragua pasa por la democracia, no es al revés, no es haciendo esto. El allanamiento a la vivienda de Cristiana Chamorro se da luego que el Ministerio Público emitiera una nota de prensa en la que hacía del conocimiento público que ya había entablado una acusación formal ante los juzgados de Managua por los delitos de falsificación ideológica, gestión abusiva en concurso real de lavado de dinero. Chamorro había convocado a una conferencia en línea en horas de mediodía cuando fue allanada su vivienda. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Michelle Polanco Alvarado. El periodista Carlos Fernando Chamorro, a través de sus cuentas en redes sociales, anunció que su hermana Cristiana Chamorro permanece bajo arresto domiciliar después de más de 5 horas de allanamiento policial en su vivienda. Geraldine Domínguez con los detalles. Periodista y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro permanece bajo arresto domiciliar. Su hermano Carlos Fernando Chamorro lo dio a conocer a través de sus redes sociales que por más de 5 horas la policía permaneció allanando su vivienda. De la misma forma, fuertes dispositivos de antimotines se mantuvieron en el perímetro aledaño a la casa de Chamorro. Tanto miembros de UNAMOS como representantes de madres y familiares de presos políticos llegaron a pronunciarse para condenar las acciones en contra de Cristiana Chamorro, solicitando a los organismos internacionales sanciones y la aplicación de la Carta Democrática para el gobierno de Nicaragua. Ante el agravamiento de la situación en Nicaragua, demandamos de la Organización de Estados Americanos la convocatoria urgente de su Asamblea General y considerar aplicar al Estado de Nicaragua el artículo 20 de la Carta Democrática. A los países miembros del Parlamento Europeo les urgimos a evaluar y aplicar las sanciones y todas las acciones necesarias en contra de los altos funcionarios del régimen y sus instituciones represivas. La ilegalidad contra Cristiana, al igual que ha habido contra Félix, contra la familia de Juan Sebastián, en contra de Medardo que estuvo preso. Sabemos de lo que es capaz este régimen y porque sabemos de lo que es capaz, aquí estamos diciendo, Daniel Ortega, nadie te quiere en este país. Es aberrante cada uno de los crímenes que comete Ortega, los más de 329 asesinados, los 120 presos políticos y ahora esta nueva escalada represiva que la hemos estado viendo en estas semanas, dirigidas particularmente en contra de los medios de comunicación y ahora también la hazaña en contra de Cristiana, simplemente por el hecho de que Ortega está aterrado a medirse en elecciones. La presencia de estos movimientos agitó los ánimos de la policía, la que hizo retroceder a empujones a los medios de comunicación. Dale. En Acción 10, Geraldine Domínguez.
La Organización de Estados Americanos mostró su rechazo a la inhibición de cargos públicos de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. El secretario general de ese organismo además refirió que Nicaragua se encamina a las peores elecciones. Este miércoles, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos informó a través de un comunicado que rechaza el proceso de inhabilitación de la candidatura política de Cristiana Chamorro en Nicaragua. En el documento, Luis Almagro detalla que Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles y este nuevo atentado a la democracia imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como esta restan toda credibilidad política al gobierno y a los organizadores del proceso electoral. Asimismo, señala que la utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y precautelares, el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos son violatorios a la Carta Democrática Interamericana, de la Carta de la OEA, de los instrumentos en materia de derechos humanos y de pactos internacionales de los cuales Nicaragua es parte. Este proceso de violaciones sistemáticas y reiteradas al Estado de Derecho y de las libertades fundamentales deslegitiman el proceso electoral aún antes de la ocurrencia del acto mismo. De igual forma, la Secretaría General de la OEA llama a la inmediata liberación de los presos políticos, a poner fin a las tácticas de intimidación y amedrentamiento contra opositores, a la restitución de las libertades civiles y políticas y a reconducir al país hacia la democracia a través de elecciones libres, plurales, justas, transparentes y con observación internacional en noviembre de este año. Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por medidas de inhabilitación política solicitadas por la Fiscalía para Cristiana Chamorro, precandidata a presidenta. También autoridades ordenaron su detención y policías ingresaron violentamente al domicilio en estos momentos. Preocupa además a la CIDH información sobre hechos de criminalización contra personas colaboradoras y beneficiarias de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, con un amplio despliegue policial y otras acciones estigmatizantes. Meceni, Derechos Humanos, la CIDH y su relatoría condenan estos hechos y la continuidad de ataques a personas, periodistas y defensoras de la libertad de expresión que violan las libertades públicas y afectan seriamente la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. Estos hechos ocurren a pocos días de vencer el plazo establecido en la resolución de la Asamblea General de la OEA de octubre de 2020 para que Nicaragua implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes y restablezca garantías democráticas. A las reacciones internacionales se unió el eurodiputado José Ramón Bauzá, quien en su cuenta en Twitter escribió: "Mi condena más enérgica al sitio orteguista contra Cristiana Chamorro. Su arresto supondría un gravísimo atentado contra la democracia en Nicaragua que no quedará impune. Exijo a Josep Borrell que expresa el rechazo de la Unión Europea y plantee de inmediato sanciones contra el régimen de Ortega". Por su parte, la eurodiputada Soraya Rodríguez ha señalado que la detención arbitraria de Cristiana Chamorro en Nicaragua es inaceptable. Otro capítulo más de represión que muestra el miedo de Ortega a elecciones libres. La Unión Europea debe condenar este acto y acompañar los esfuerzos internacionales por la democracia con acciones urgentes, concluye la europarlamentaria. María Esther Ordóñez, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. El gobierno de Costa Rica, mediante un comunicado, condenó las acciones tomadas por parte del gobierno de Daniel Ortega en contra de la precandidata a la presidencia Cristiana Chamorro. Veamos más en el siguiente reporte. En una fracción del comunicado emitido por el gobierno del vecino país del sur, se lee lo siguiente: Costa Rica condena las acciones desplegadas en Nicaragua contra la oposición política y reitera la importancia de respetar el pluralismo político y la libertad de expresión. Además, el gobierno de Carlos Alvarado expresó su profunda preocupación por las acciones adoptadas en contra de la precandidata a la presidencia, Cristiana Chamorro.
Al final del comunicado, se hace un llamamiento a que se detengan las medidas que no solamente comprometen los espacios cívicos democráticos, sino que además alejan las perspectivas de elecciones justas, libres, creíbles e inclusivas. En este sentido, el expresidente de la nación costarricense, Luis Guillermo Solís, manifestó a través de un tuit su apoyo a quienes se han pronunciado a favor de Cristiana Chamorro. Costa Rica continúa siendo uno de los países que más ha manifestado su solidaridad con el pueblo nicaragüense en contra de lo que muchos han calificado como una escalada represiva por parte del gobierno de Daniel Ortega, quien cada vez luce más desesperado por inhibir a la oposición del país. Les informó Medardo Mendoza. Continuamos con más información. Alianza Ciudadanos por la Libertad condena las recientes acciones perpetradas en contra de Cristiana Chamorro y el periodismo independiente. Michelle Polanco Alvarado con más información. Alianza Ciudadanos por la Libertad condenó a través de un comunicado lo que ha calificado como una escalada represiva contra líderes opositores y periodistas independientes y expresaron su incondicional solidaridad con Cristiana Chamorro, contra quien el gobierno ha dictado orden de captura dentro de un proceso que califican ilegal y arbitrario, con la pretensión de inhibirla para el ejercicio de cargos de elección popular, se lee en el comunicado publicado a través de sus cuentas de redes sociales. La Alianza Ciudadanos por la Libertad además se solidarizaron con los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y con los periodistas independientes Marcos Fletes, Walter Gómez, Lourdes Arróliga, Guillermo Medrano y María Lili Delgado, imputados arbitrariamente por el mismo proceso penal. La orden de detención y allanamiento contra Cristiana Chamorro y otros acusados, así como la imposición de medidas precautelares violatorias de la Constitución política y que invaden las competencias de los poderes judicial y electoral, han evidenciado nuevamente el colapso del Estado de Derecho y la falta de seguridad jurídica que afecta a todos los nicaragüenses, se lee en el documento. Alianza Ciudadanos por la Libertad hizo un llamado a los nicaragüenses a no desistir en los esfuerzos para alcanzar la libertad y la democracia, finaliza el documento publicado este miércoles. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Movimiento de nicaragüenses en el mundo enviaron una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que solicitan se convoque una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA a fin de que se tomen las medidas que la Carta Democrática Interamericana tiene a su mano. Veamos más en este reporte. El movimiento Nicaragüenses en el mundo enviaron este miércoles una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitando que convoque a la brevedad posible a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para, en base a su informe de los incumplimientos a todos los plazos que la Asamblea General de la OEA le ha impuesto al gobierno de Nicaragua, se tomen las medidas más drásticas que la Carta Democrática Interamericana tiene a su mano para poner límites a esta crisis antes de que nos lamentemos ante un nuevo estallido social. En la misiva se lee además que están conscientes que no se cuentan con los 24 votos dentro del Consejo de la OEA para la aplicación del artículo 21, pero también sabemos que ustedes cuentan con la suficiente experiencia para explorar muchas otras opciones, incluida la aplicación del artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana, entre otras medidas. Señalan también que está en manos de la OEA evitar que, en base a una supuesta legitimidad, el gobierno siga gozando del financiamiento y del apoyo internacional con recursos económicos y políticos usados para despojar del derecho a la vida a la población nicaragüense. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y siempre hablando sobre este mismo tema, el Consejo Superior de la Empresa Privada, nos referimos a COSEP, denunció que las recientes acciones en contra del aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro evidencian la falta de ausencia de Estado de Derecho en el país. Más detalles a continuación. A través de un comunicado, el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP expresó su inconformidad respecto al allanamiento y los cargos que le imputan a la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro. En el escrito evidencian la falta de voluntad del gobierno de realizar elecciones libres y transparentes, competitivas y observadas en el país, y así obtener ventajas partidarias que les permitan mantenerse ilegítimamente en el poder. En el último párrafo del comunicado, el COSEP expresa lo siguiente:
Es nuestra obligación denunciar ante la nación y la comunidad internacional que las actuaciones del sistema de justicia nicaragüense se están ejecutando con objetivos políticos en beneficio del partido de gobierno y constituyen acciones graves que impiden la solución a la actual crisis sociopolítica y el restablecimiento de la paz y la democracia en nuestro país. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Periodistas y comunicadores independientes muestran su respaldo a través de un comunicado a las colegas María Lili Delgado y María Lourdes Arróliga, quienes han sido vinculadas con la investigación por el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Jocelyn Rojas nos amplía. En un comunicado, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua PECIN manifestaron su respaldo a María Lili Delgado y María Lourdes Arróliga, quienes fueron violentadas por el Estado de Nicaragua y sus instituciones al vincularlas con el delito de lavado de dinero y bienes activos, entre otros. En el comunicado, el PECIN expresa que María Lili Delgado y María Lourdes son periodistas de trayectoria honestas y éticas, ambas destacadas por su labor investigativa y en defensa de la libertad de expresión en el país. Los comunicadores manifestaron que estas acciones, lejos de reducir e intimidar, solo comprometen aún más a los hombres y mujeres de prensa independiente que luchan por la libertad de expresión en Nicaragua. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Y el gobierno de Nicaragua informó que el canciller Denis Moncada pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la suspensión de sanciones a las que catalogó medidas coercitivas unilaterales. María Esther Ordóñez con la ampliación de este tema. El gobierno de Nicaragua informó sobre la reunión bilateral sostenida entre el canciller Denis Moncada y el secretario de Estado Antony Blinken en Costa Rica. Esto durante el encuentro de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del SICA, México y los Estados Unidos, realizada en San José. Según detallan en la información, en la reunión, Antony Blinken transmitió a Moncada el interés de la administración Biden de mantener un diálogo fluido y abierto con el gobierno de Nicaragua. Por su parte, el canciller Moncada transmitió la posición del gobierno de Nicaragua de mantener una relación amistosa, de respeto y de igualdad soberana entre los estados con todos los países del mundo, incluyendo a Estados Unidos. El canciller Moncada hizo especial hincapié en que ante los retos que enfrenta la humanidad y la región particularmente, es necesario suspender toda medida coercitiva unilateral, violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho al desarrollo de nuestros pueblos y sustituirlas por relaciones respetuosas y de cooperación solidaria entre los pueblos de nuestro hemisferio, incluyendo a Venezuela y Cuba. Sin embargo, el secretario Blinken declaró que las sanciones tienen una finalidad: promover la rendición de cuentas de aquellos que violan derechos humanos, hacen actos de corrupción y socavan la democracia. María Esther Ordóñez, Acción 10. Miguel Mora continuará con el PRD y manifestó que si ocurre el milagro de recobrar la personalidad jurídica del partido, competirá por la presidencia en esa organización política. Detalles en el siguiente reporte. Miguel Mora rompió el silencio alrededor si correrá como candidato presidencial en el Partido de Restauración Democrática, PRD. El comunicador, quien era uno de los precandidatos de la coalición nacional, dijo a la revista Acción 10 en la mañana que no dejará este partido y que sigue siendo el candidato de este. A diferencia de los demás candidatos que estaban en la coalición nacional, yo era y fui electo por la militancia del PRD. A mí me invita el PRD a la coalición nacional. Yo he conocido las estructuras del PRD y me he hecho militante del PRD. Y a diferencia de mis colegas, en vez de abandonar en tiempos malos a este partido, yo lo que he decidido es mantenerme con el PRD, no solo en las buenas. Mora también aprovechó para desmentir que el PRD es un partido zancudo y acusó a los miembros de la coalición nacional de solicitar la expulsión del PRD de la plataforma opositora. El PRD, como partido político, ha decidido no aliarse con ningún partido zancudo, ni tampoco ir al C por L. Por lo que está decidiendo el PRD es continuar como una organización política exigiendo se les restauren sus derechos constitucionales. Yo de plano
descarto cualquier tipo de candidatura en cualquier partido zancudo. ¿El PRD no participaría de ninguna manera en estas elecciones a menos que se le regrese la personería jurídica? Eso es un hecho. No hay otro hecho, lo demás es cohecho. Según el aspirante presidencial, C por L nunca estuvo abierto a negociar los puestos de diputaciones y por esto no se avanzó en la unidad de las plataformas. La Alianza Ciudadana tiene todo ya democráticamente. O sea, ni siquiera hablan de las candidaturas. Y yo le voy a decir algo, Jocelyn Mitchell, es importantísimo el tema de las candidaturas, pero no se va a someter a ningún tipo de proceso de consulta. Ya está en el escritorio, ya están las listas dedocráticas. Entonces, no cumple con el documento Nicaragua Unida Primero, no cumple. Y aprovechó para llamar a los nicaragüenses a votar contra Ortega en noviembre próximo, independientemente de quién sea el candidato opositor. Y si eso pasa porque se huelen también, huelen la cabeza de C por L, pues ese es un costo que va a asumir la dictadura. Si no lo dan y llega uno de los candidatos, pues yo invito a todo el pueblo de Nicaragua a salir a votar en contra de la dictadura. Tal vez no va a ser la candidata que querían, como Cristiana, que era la favorita en las encuestas, pero sí yo invito a que no regalarles el derecho al voto, porque una cosa es regalárselo y otra cosa es que te lo roben. Invito a todos los nicaragüenses a que hagan por lo menos ese mínimo sacrificio, no que hagan defensa del voto, no, que salgan con toda su familia a votar en contra de la dictadura. Y si hay una opción todavía creíble para ellos, pues voten a favor de esa opción en contra de la dictadura. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Abogado y economista Luis Núñez expresa que cualquier estudiante de Derecho podría ganar el caso de Cristiana Chamorro si él mismo no fuese político ante inconsistencias abismales en el proceso penal. José Abraham Sánchez nos amplía mucho más. Según el economista y abogado Luis Núñez, hasta un estudiante de Derecho ganaría el caso de la fuerte opositora de Ortega Murillo, Cristiana Chamorro, si verdaderamente existiera justicia en el país ante los grandes vacíos legales e inexperiencia de los fiscales del Ministerio Público que instruyen el proceso por supuesto lavado de dinero de la Fundación Violeta Chamorro. Ellos saben que, por ejemplo, si vamos a trabajar con lavado de dinero, tenemos que ver, por ejemplo, cuál es el origen del dinero efectivamente. Yo no tengo, o sea, ¿qué voy a ganar yo diciéndole a alguien que no sabe nada? O sea, ¿cómo es posible que vaya a un beneficiario final, ¿verdad? O a un beneficiario del programa a preguntarle, ¿usted sabe? No, es como que le vamos a preguntar al conserje de una empresa. O sea, ¿qué sabe? Se le pregunta primero a la fuente que ya declaró la fundación, USAID, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea, y mencionaron otros donantes, unos donantes más. Luego, ese dinero tuvo que haber entrado a este país por las vías correspondientes que son el sistema financiero. No se puede sostener o iniciar un proceso de lavado de dinero y otros delitos si no se emplaza al donante y por donde supuestamente se lavó el dinero, en este caso los bancos, así como funcionarios del mismo gobierno, quienes admitieron el desembolso. También es de vital importancia la versión de la UAF y GAFI, estructuras internacionales contra estos ilícitos. Por ejemplo, una de las pruebas que deberían de presentar y decirle, mire señora Cristiana, aquí tenemos 4 reportes de operaciones sospechosas de los bancos. Perfecto. Por ejemplo, por decir algo, pues mire, aquí está, mire, aquí se lo... ¿Y dónde está eso? Ahora, estas investigaciones realmente se hacen a través de la policía. Es la policía la que investiga, la que anda preguntando. ¿Por qué tenés que llevar, ya van 23 personas más o menos, pues según estaba viendo una lista, 20, y faltan 2 más creo que este viernes, y me imagino que falta un montón de gente más. Ok, todos están repitiendo lo mismo. O sea, estás en un proceso desgastante. Si no hay sentencia firme de un juez, la periodista Cristiana Chamorro no puede ser inhibida a la presidencia del país. La Fiscalía no puede inhibir a nadie, no puede quitar derechos constitucionales a nadie, sino que lo que hizo fue una solicitud. Entonces, con eso habría que ver si están comenzando realmente el proceso. Ya, porque aquí se tiene que ver todo el expediente. El expediente lo tiene que ver las partes afectadas, el expediente completo. Aquí no es de que a través de un comunicado me estoy dando cuenta.
Primera ilegalidad, tenemos una enorme ilegalidad. Según Núñez, aunque Chamorro sea inhibida, ya alcanzó el suficiente nivel de respeto y popularidad para orientar a la población en qué casilla o por qué candidato votar. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Especialistas en temas de salud explican la diferencia que existe entre pandemia y endemia a través del programa La Salud está en tus manos. Geraldine Domínguez nos amplía mucho más. A través del programa La Salud está en tus manos, especialistas de la salud, miembros del Comité Científico Multidisciplinario, explican cuál es la diferencia entre pandemia y endemia, así como su control. Los galenos enfatizaron la importancia de tener educada e informada a la población respecto a las medidas que puedan cortar las cadenas de transmisión de persona a persona. Epidemia es la concentración de casos de enfermedad o aparición, porque se dan las dos circunstancias, o aparición de casos de una enfermedad en una proporción mayor de la que se esperaba, en una población determinada, en un lugar determinado, en un momento determinado. Ves que no había casos, como el COVID-19, por ejemplo, no teníamos casos, el primer caso ya es epidemia. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, en dengue, si nosotros tenemos un número determinado de casos, solamente que se sobrepase ese número de casos, ya pasar de endemia, o sea, de lo esperado, hacia la epidemia. La endemia es el número de casos esperados. ¿Verdad? Por ejemplo, si vos tenés accidentes en una esquina y ahí todos los meses hay un choque, ¿verdad? Y vos te acostumbras, lamentablemente, porque eso es un error grave, te acostumbras que todos los meses hay un choque, entonces eso sería una endemia. Pero si, por ejemplo, en vez de un choque y hay 2 o 3 choques, entonces eso sí sería epidemia. En el contexto de la COVID-19 para el control de esta epidemia, los galenos indicaron que la mayor responsabilidad está en el gobierno. Para detectar a las personas infectadas por el virus debe urgir la realización de pruebas, pero también individualmente hay que autoprotegerse. En el caso de la COVID-19, si yo me enfermo y tengo síntomas y no me aíslo, entonces yo se la voy a transmitir a 3 o 4 personas más. Pero digamos que yo tuviera, en vez del virus original, el virus que ya se ha modificado, lo que llamamos la variante, entonces no se la voy a pasar a 4 personas, se la puedo pasar a 8 personas porque es más transmisible. Obviamente la primera acción es la educación, ¿verdad? Esto las personas tienen que saberlo y hacerlo ellos mismos, pues no tienen que esperar que alguien les diga. Viene entonces la importancia de hacer exámenes de laboratorio, porque el 45% de los adultos y el 80% de los niños no tienen síntomas. Entonces es importante hacer miles, pero miles de exámenes de laboratorio que no se están haciendo en nuestro país para identificar quiénes tienen el virus y entonces cortar esa cadena de transmisión que va. El control de la epidemia está cuando mejoramos la vida de la población. En toda la epidemia de un país es el gobierno el de mayor responsabilidad. No puede equipararse. Aquí un gobierno no puede decir, esto es responsabilidad de todos. No todos tienen igual cantidad o peso de responsabilidad. Aunque el gremio de médicos independientes, a través de diferentes programas y dinámicas, continúen reiterando sobre la importancia de acatar las medidas de prevención e informen el comportamiento de la actual pandemia en el país, mientras todas las indicaciones se tomen a la ligera y las instituciones principales tampoco actúen con la debida urgencia, lamentablemente la emergencia sanitaria no podrá detenerse. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Seguimos en Acción 10 en la mañana, como siempre, bienvenidos a su segmento Debates y Soluciones. Hoy hablamos sobre los últimos acontecimientos en nuestro país, el allanamiento a la vivienda de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y su detención o su arresto domiciliar, que es la medida que ha tomado el Ministerio Público, en este caso, en esta investigación por distintos delitos, entre ellos lavado de dinero. Han sido citados distintos personalidades en nuestro país, entre ellos comunicadores, y el día de ayer también se registraron agresiones contra comunicadores, contra periodistas. Ahí estuviste vos, Michelle Polanco, y pues vamos a hablar de estos hechos y con una invitada que nos va a profundizar un poco en el tema de la legalidad de todas estas situaciones, la legalidad de este proceso de investigación y de lo que podemos esperar. Así es, Jocelyn, se encuentra con nosotros la doctora María Asunción Moreno. Ella es experta penalista y también constitucionalista. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros a hablar un poco de la parte técnica y legal que se está aplicando en el caso de la investigación por lavado de dinero, bienes y activos, y también por la falsedad ideológica y la gestión abusiva, delitos que por los cuales se está investigando a Cristiana Chamorro cuando ella era directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Michelle, gracias, Jocelyn. Gracias. Para mí un gusto estar aquí compartiendo espacio con ustedes. Todo lo que vimos el día de ayer, las agresiones, el allanamiento, la medida que tomó el Ministerio Público de dejar a Cristiana con arresto domiciliar, esto es un proceso, ha sido un proceso legal. Ayer, por ejemplo, escuchábamos criterios de distintos analistas, juristas, expertos en el tema de las leyes, y pues prácticamente tenían opiniones totalmente distintas a que esto esté apegado al derecho, apegado a la legalidad. Incluso decían, no está inhibida de correr, no la han inhibido legalmente. ¿Qué nos puede decir usted, doctor? Jocelyn, realmente en este caso yo creo que lo que hay que tener claro desde un inicio, que se trata de un caso sin duda con motivaciones políticas, es parte de una estrategia del régimen, de alguna manera de seguir dando al mensaje hacia la población de desesperanza y de realmente de quitarnos el ánimo a los nicaragüenses de ese cambio. El caso específico en contra de Cristiana Chamorro e inclusive dos de los trabajadores de la fundación, quienes se encuentran también bajo prisión preventiva, realmente después de la celebración de una audiencia que se hizo casi de forma secreta y clandestina y que se le decretó 90 días, realmente es un caso que deja al desnudo a la dictadura, porque efectivamente las dictaduras no respetan ningún tipo de derechos de las personas y además desmantelan la institucionalidad, que hemos estado viendo todo un sistema de justicia al servicio del poder autoritario del gobierno. Estos delitos que se les está imputando tanto a los trabajadores de la exfundación Violeta Barrios de Chamorro como a Cristiana Chamorro son de carácter penal, son de carácter civil. ¿Por qué en una primera instancia el Ministerio de Gobernación estaba realizando una investigación por lavado de dinero? Posteriormente el Ministerio, a través de estas notas de prensa, habla de dos delitos nuevos y habla luego de una que concurren con lavado de dinero. Esto varía un poco la manera en cómo se va a plantear el juicio, una vez que la Fiscalía lleve la acusación o ya presente la acusación de manera más formal y se tenga acceso a ella. De hecho, entiendo que tener un concurso de delitos de este tipo es una acusación grave, donde no tienen cabida muchos beneficios que podrían tener otras personas que están siendo investigadas por delitos menos graves que esto. Sin duda se trata de cargos graves, los que se han planteado en la acusación. Se habla de un concurso real para todos los televidentes que no son profesionales del derecho. Cuando los abogados hablamos de concursos reales, suma de delitos. Es decir, se imputan en la acusación la gestión abusiva, que es un delito societario, el tema del delito de falsedad ideológica y el delito de lavado de dinero. Eso quiere decir que son 3 cargos en una misma acusación y por eso lo llaman en concurso real, es decir, que se realizaron de forma simultánea o que realmente hay 3 delitos cometidos por las personas que están siendo acusadas. Recordemos, lo que llama la atención en este caso es que realmente inició el caso, y creo que es importante destacarlo, el caso inicia en el Ministerio de Gobernación
como consecuencia de una citación que se hace ante el Ministerio de Gobernación para la Fundación, en donde se le notifica que se han encontrado algunos tipos de indicios o contradicciones financieras en los informes que la Fundación presenta. Ese es un proceso administrativo en un Estado de Derecho normal, en donde la Fundación puede llegar, se le daría tiempo y derecho a la defensa para aclarar cualquier duda que tuviese el Ministerio de Gobernación, pero lo que nosotros vimos, y ahí empieza la arbitrariedad, la cadena de arbitrariedades y de ilegalidades en este proceso, es que vemos que antes de las 24 horas que se le había dado a la Fundación para presentar documentos, para aclarar cualquier duda que tuviese el Ministerio de Gobernación, lo que sucedió fue que fue citada al Ministerio Público. Es decir, el Ministerio de Gobernación, casi de forma simultánea, sin haber terminado la parte administrativa que corresponde en el Ministerio de Gobernación para las personas jurídicas sin fines de lucro, vimos que inmediatamente ella es citada y se inicia un proceso de una fase de investigación penal, sin que se le haya respetado el derecho a la defensa. Eso es importante porque debió respetarse todo el debido proceso en el ámbito administrativo, dar oportunidad a la Fundación de que si existía alguna duda sobre los informes rendidos, se pudiesen aclarar y además demostrar que no había ninguna inconsistencia. Eso es parte del derecho a la defensa que se tiene en el ámbito administrativo también. Lo que sucede es que no se le da derecho a la defensa, se violenta el derecho, una garantía fundamental, y se inicia una fase de investigación que realmente es aceleradísima para el tipo de cargos que se le están imputando. Los delitos de lavado de dinero, sobre todo, en la legislación nicaragüense se dice que realmente son hasta delitos de tramitación compleja. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los términos normales de un proceso se duplican, con lo cual suelen ser procesos más largos y más extensos, no solo en la fase de investigación, sino también en el proceso. Yo quisiera saber cómo es que se justifica o cuáles son los elementos con los que cuenta el Ministerio Público y si son del conocimiento de la ciudadanía nicaragüense para justificar esto de que está ante un delito de lavado de dinero. ¿Cómo es que la Fundación tiene un propósito y cómo es que cae, según el Ministerio Público, en cometer lavado de dinero? Realmente, Jocelyn, a mí no sé porque no he leído el nivel acusatorio. Se supone que la ley exige a la Fiscalía que en la acusación deba redactar cuáles son aquellos hechos que la Fiscalía considera típicos, es decir, que considera delictivos y en qué consistieron. Lo único que se conoce a nivel público es lo que está en los informes, en un primer informe que llama la atención, rinde la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía sobre el caso, y después los siguientes informes del Ministerio Público. Y ahí lo único que se dice, pues realmente que se está haciendo una investigación por lavado de dinero y se empieza a rendir diario quiénes son los testigos o las personas que están siendo citadas. Entonces, no los hechos exactos de por qué consideran que hay una gestión abusiva, de por qué hay una falsedad ideológica y por qué consideran que hay lavado de dinero, realmente lo vamos a ver cuando logremos conocer, que dicen que es una acusación de 3 folios, o sea, para un lavado de dinero, para imputar 3 tipos de delitos, realmente en 3 folios tiene que estar inclusive el ofrecimiento de los elementos de convicción. Doctora, que tiene la ¿está Fiscalía. apegado a derecho que la hayas dejado con arresto domiciliar? ¿Está apegado a derecho el allanamiento? ¿Está apegado a derecho que haya sido a través de las vías que fue que hayan dicho que no puede optar a cargos de elección pública? A ver, las solicitudes que hace el Ministerio Público en relación con las medidas precautelares en contra de María Lili, María Lourdes y don Guillermo Medrano están dentro de las medidas cautelares previstas en la ley 735, que prevé las medidas precautelares que tienen como finalidad realmente el tema de garantizar que se continúe el proceso de investigación. Lo que realmente fue ya es un exceso, es inclusive, en el caso de don Walter y del señor Flete, es llevarlos hasta una audiencia, hay inconsistencias jurídicas en el tema, los llevan a una audiencia especial que se llama paradójicamente de tutela de garantías constitucionales y se pone prisión preventiva. Lo tenemos que ver de forma integral. ¿Qué pasa específicamente con Cristiana Chamorro? A Cristiana se le solicita, y eso sí no está
previsto en la legislación nicaragüense como una medida cautelar la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Es decir, a ver, en la ley 735, que además dice la resolución, el informe de la Corte Suprema de Justicia dice que en base al artículo 35 de la ley 735, que tiene que ver con el tema de la persecución del crimen organizado, entre ellos el lavado de dinero, no prevé la inhabilitación para ejercicio de cargo público. Lo que tiene previsto es algo que se llama suspensión del cargo, suspensión del ejercicio del cargo público. ¿Qué quiere decir suspensión? Eso es cuando a un funcionario público se le abre una causa por lavado de dinero y se le suspende del cargo mientras está siendo investigado. Cristiana no es funcionaria pública, por lo tanto no cabe la suspensión, pero tampoco el Ministerio Público pidió la suspensión, porque obviamente estamos hablando de actos arbitrarios de investigación. Lo que pide es inhabilitación para ejercer cargo. Entonces, realmente es una inhabilitación de facto, no de derecho, totalmente ilegal, no tiene fundamento legal pedir en esta etapa una inhabilitación. De hecho, yo estuve viendo los artículos, porque la inhabilitación para ejercer cargo público sí existe como pena. A ver, ¿y a quién le corresponde dar pase, digamos, a esta petición del Ministerio Público? Le corresponde al juez, pero no le puede, el juez está obligado al principio de legalidad, no puede conceder una petición que no tenga fundamento legal. Y la inhabilitación para ejercicio de cargo público realmente sí existe en nuestra legislación penal, en nuestro Código Penal, pero existe como pena. ¿Qué quiere decir? Que se requiere una sentencia condenatoria para imponértela. Pero vamos a algo más paradójico. Cuando revisas los artículos 278, 284, 85 y 282, que son los 3 delitos que se imputan en la acusación, revisas las penas y ninguno de estos delitos tiene la inhabilitación para el ejercicio de cargo público, sino que tiene más bien la inhabilitación para ejercer oficio, para ejercer la actividad. Recuerda que este es un delito societario. Entonces, la actividad de la empresa o de la organización civil en este caso, lo que hacen es suspender las actividades de esa fundación si esa fuese utilizada para lavado de dinero. Ahora, en este caso, en estos delitos que se le están investigando, se le están imputando a Cristiana, el de la falsedad ideológica y el de la gestión abusiva, ¿son delitos que el Estado puede declararse agraviado o deberían de ser los miembros de la fundación los que interpongan la denuncia para poder dar seguimiento a este tema? Me llama la atención que el Estado está siguiéndolo de hecho, es decir, ellos lo están asumiendo de oficio. Y no... A ver, la mayoría de los delitos que hay en el Código Penal son de persecución de oficio, es decir, que basta que se conozca por el Ministerio Público para generar un acto de investigación. Y no hace falta una denuncia, una acusación de alguien. Lo que sucede es que en este caso hubo una denuncia, el tema del lavado de dinero, y ha sido en el acto de investigación, y eso sí es posible, realizando actos de investigación, descubrir, bueno, estamos investigando lavado de dinero, pero descubrimos estos otros hechos, y la Fiscalía, o sea, sí está dentro de las facultades que tiene la Fiscalía, que si descubre que se cometieron otros delitos, ponerlo. Lo que sucede es que en esto ha habido todos los actos de investigación han sido irregulares e ilegales. La forma en que se han ejecutado, uno, sin dejar que se agote la vía administrativa. Dos, iniciando un proceso de investigación aceleradísimo, es decir, tenemos menos de 20 días de que el Ministerio Público inició, y además realmente citando a una serie de personas. Todos esos son actos de investigación que la Fiscalía tiene. Todavía continúa. Llama la atención porque, aunque no se ha cerrado la fase de investigación, ya se inició, por lo menos ya se interpuso el ejercicio, ya se hizo la acción penal, es decir, ya se presentó la acusación. Y lo otro que llama la atención es que todo este acto de investigación es en contra de 3 personas, y sin embargo el Ministerio Público acusa solamente a uno. Es decir,
encuentran no solo ilegalidades y arbitrariedades, sino también inconsistencia en toda la fase de investigación que se en el caso de los comunicadores, María Lely Delgado y María Lourdes, así como Guillermo Medrano, que también colaboraba con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ¿por qué el Ministerio Público solicita medidas cautelares? Sin embargo, no se conoce si aún los ha acusado formalmente. A ver, en el caso de ellos, bueno, hay 2 personas que están en fase de investigación declarada a través de los 90 días que se le decretó en una audiencia, que son el señor Gómez y Flores. Después está otro grupo de personas, que efectivamente es María Lili, María Lourdes y don Guillermo, a quienes se les ha aplicado una medida precautelar y siguen en investigación, supuestamente como consecuencia de no haber declarado en el momento de la entrevista. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para los próximos personas citadas. A ver, hay una obligación legal de cuando a mí las autoridades, de que bueno, las ponemos entre comillas en este caso, te citan, los ciudadanos, te citan como testigos, los ciudadanos estamos obligados a comparecer y además a decir la verdad. Decir la verdad no necesariamente es declarar un delito. Lo que les quiero decir es que participar en un proyecto, en una licitación donde para fortalecer, por ejemplo, mi medio de comunicación, no es delito, no pasa nada, decirlo no es delito. Lo que sí podría dar lugar, obviamente, a investigar es el hecho de no decir la verdad, no resistirme a decir la verdad. El testigo, la persona que es citada, tiene que comparecer. Para que las dictaduras también se combaten con el ejercicio del derecho. Y por lo tanto, de alguna manera, si yo soy citada, estoy obligada a ir y digo la verdad. Permíteme, Michelle, ¿es legal lo que decían de que se estaba pasando de testigos a imputados? ¿Qué pasa con eso? Es posible pasar de testigos a imputados dependiendo la declaración. En este caso yo no tengo idea, ni quiero dar ideas en la televisión, de cuáles van a ser los cargos de las personas que no declararon, que realmente su posición dijeron me abstengo a declarar. Un testigo no puede abstenerse a declarar. Un testigo tiene que decir lo que le consta, es decir, vamos a darle casos comunes, porque lo que es bueno para el ganso es bueno para el ganso. Voy conduciendo mi auto, veo un accidente de tránsito, me cita la policía para que yo diga lo que vi, lo que me consta, y yo voy y digo, bueno, iba así y pasó esto. No hay ningún problema, no tendría por qué convertirse en una causa contra mi persona. ¿Cuándo podría convertirse en una causa contra mi persona? Cuando yo comparezco y digo, no voy a decir nada. Entonces puede considerarse una obstrucción a los actos de investigación de justicia, ¿verdad? Doctora, ellos declaraban que las razones por las cuales pasaron de testigos a imputados fue porque solicitaron el acompañamiento de sus abogados y la Fiscalía rechazó esta solicitud. Posteriormente, los siguientes testigos que han sido citados a la Fiscalía sí han logrado comparecer con los abogados. Es por esto que llama la atención. ¿Los testigos pueden solicitar el acompañamiento de sus abogados? Sí, a ver, no está prohibido. En la Constitución, los ciudadanos, a diferencia de los funcionarios públicos que sí están obligados a hacer solo lo que la ley les permite, los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está prohibido. Por lo tanto, sí podemos ir acompañados de un abogado. Pero tampoco es necesario, porque el derecho a la defensa es una garantía de los procesados, de las personas que están sometidas a un proceso penal. Y en el caso que una persona es citada como testigo o simplemente para hacerle una entrevista, no tiene nada de qué irse a defender. Simplemente no está siendo acusado. No está siendo acusado. Pero no contradice el derecho ser acompañado por alguien que simplemente va a estar al lado, porque no tiene ningún tipo de intervención. El derecho a la defensa implica que tu defensor intervenga en tu nombre. Y simplemente ir acompañado con alguien y no está prohibido. Quizás, y yo creo que esa fue la idea clara que tenía el Ministerio Público, decir, bueno, estoy invitando a testigos que no tienen que venir, pero tampoco está prohibido, y inmediatamente ellos se dieron cuenta que debían permitir llevar acompañados. Yo le preguntaba, doctora, en cuanto a lo de lavado de dinero, que cómo es que están presumiendo que se trata de un delito, cómo es que la Fundación
cayó en esto, pero también nos preguntan en nuestra transmisión en Facebook, agradecemos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que explique qué es el delito de falsedad ideológica y los otros delitos por los cuales se le está acusando y las penas por estos delitos, qué tan graves son y si realmente en este caso podría tener cabida en materia legal el hecho de que no pueda ella correr como candidata. A ver, yo quiero dejar claro, Jocelyn, de que Cristiana Chamorro está sometida nada más a un proceso de investigación y en este caso ya está siendo acusada ante los tribunales. No hay ninguna sentencia condenatoria y el artículo 47 de nuestra Constitución Política es muy clara. Derechos ciudadanos, como es el derecho a participar en un proceso electoral, no están suspendidos solamente a través de una sentencia condenatoria. Y es un hecho notorio que Cristiana no ha sido condenada. ¿Eso qué significa? Que ella goza plenamente de sus derechos políticos. O sea, que se podría inscribir perfectamente en Ciudadanos por la Libertad, en Alianza Ciudadanos por la Libertad. Ella goza de todos sus derechos políticos. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, en la Alianza Ciudadana, las puertas están abiertas. De hecho, ella un día antes nos visitó, pero lo que sí debemos de tener claro es que Cristiana sigue gozando de sus derechos políticos y mientras no haya una sentencia condenatoria y la palabra clave es firme, eso quiere decir que ella haya agotado todos los recursos. Cuando hablamos de firme es que hay una sentencia y si viene la defensa y apela a esa sentencia, todavía no es firme, por tanto todavía puede. Pues todavía ella está con sus derechos. Lo que nos piden de explicar. La explicación voy a irme directamente porque para todos los ciudadanos realmente las leyes están escritas en español y la podemos comprender. ¿Qué es una falsedad ideológica? El delito de falsedad ideológica es quien inserta o haga insertar en un documento o instrumento público declaraciones falsas. Es decir, documento público, por ejemplo, quien la escritura pública es verdadera, pero dentro del texto lo que hay es una declaración falsa que la persona está diciendo. Eso es una falsedad ideológica. Dar unos informes que hayan algún tipo financiero donde haya una alteración que no coincida con las declaraciones de una falsedad ideológica. ¿Y en este caso quién es el perjudicado? En este caso, ¿quién es el perjudicado? Mira, dice que en este caso en el grupo de delitos donde está la falsedad ideológica tiene que ver la fe pública. Ahí es el perjudicado. Pero recordemos que hay bienes jurídicos como la fe pública o el mismo delito de gestión abusiva, que los perjudicados, se creó ese delito en el 2008 para proteger a las asociaciones mercantiles y también civiles de gestiones abusivas de sus propios directores o representantes legales y cuidar el capital de esa sociedad. O sea, a veces se dan actos y eso se llaman delitos de cuello blanco entre socios o cofundadores que quien tiene la representación legal o es presidente, a veces realiza gestiones abusivas, que no es el caso, y en beneficio propio y en perjuicio de la fundación. ¿Quiénes serían los perjudicados? La fundación. Sin embargo, esto va asociado con un delito de lavado de dinero en el que está todo el orden socioeconómico de un país. O sea, lo articularon de tal forma que sí hay interés del Estado en perseguir estas acciones, por lo menos un interés, no porque se haya cometido delito, sino una excusa, un pretexto legal para poder concretar una persecución política que a todas luces, en este caso, está más que demostrada. Doctora, ¿cuánto tiempo podría pasar? ¿Hay un tiempo determinado para presentar, por ejemplo, las ternas presidenciales a las que estaría sometido este proceso? ¿Podríamos ver un proceso judicial en contra de Cristiana Chamorro express antes del 28 de julio? ¿Podría estar ella teniendo algún tipo de sentencia que le inhiba por completo el participar de las elecciones? Y en esto muchos hacían su análisis, doctor, y decían, en 13 días pasó de investigada a detenida, una medida de arresto domiciliario. Bueno, quiero decirles que según la ley de lavado de dinero, no existe el arresto domiciliario. De hecho, la ley de lavado de dinero, pensemos
en la finalidad de esta norma, abstraigámonos del caso, como son delitos graves para la sociedad, para cualquier sociedad, y además estas son legislaciones que son, yo le llamo leyes modelo, es decir, vienen enlatadas, en todos los países son iguales, a nivel universal es igual, tienen previsto el tema de que solo cabe la prisión preventiva. Y además dice algo específico, que esta prisión preventiva es insustituible con cualquier otra medida. Es decir, que el arresto domiciliar tampoco tiene base legal. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Por qué habrán decidido dejarla en arresto domiciliar? ¿Será nada más un mecanismo de presión, una táctica, una estrategia para que ella no corra al final en el proceso de elecciones 2021, presionarla de esa manera y no se va a llevar la causa hasta los fines correspondientes? Yo sé que son conjeturas, pero sí llama la atención el caso que usted nos acaba de explicar, que no tiene cabida esta medida en este delito de lavado de dinero. Legalmente no hay cabida, y según la misma legislación que ellos utilizan para fundamentar, entre comillas, sus acusaciones, no prevé el arresto domiciliario. Es parte, por eso yo hablo de arbitrariedad e ilegalidad, porque hay cosas que son ilegales y hay otros temas actuaciones que no necesariamente son ilegales, pero son arbitrarias, es decir, discrecionales. Es decir, la ley obliga a que se aplique una medida, por ejemplo, de prisión preventiva para todos los lavadores de dinero y dice que no se puede sustituir, ¿verdad? Y sin embargo, se aplicó una medida que dice arresto domiciliar que no está prevista para el lavado de dinero. Entonces, es discrecional. Eso demuestra que realmente el sistema de justicia está al servicio de la voluntad del dictador. El dictador le dice, no, olvídate de la ley. Aplica, está bien, déjala pues en su casa. Igual podría ser, llévame la audiencia. Ahora, ya la acusación está presentada. Lo probable es que realmente va a venir la audiencia inicial y es otra de las inconsistencias legales que encontramos en el caso, porque resulta que para los casos complejos como el lavado de dinero y otros delitos de crimen organizado, la misma reforma que el gobierno aprobó en febrero de este año como parte de ese bloque de leyes represivas, de ese combo de leyes represivas de las que hemos venido hablando desde septiembre del año pasado hasta esta fecha, en febrero se aprobó una reforma al Código Procesal Penal en donde se incorpora una audiencia de tutela de garantías constitucionales, en donde se presenta a la persona detenida, ella está detenida aunque esté en su casa, ella está siendo privada de libertad, debe ser puesta ante un juez y realmente debería celebrarse una audiencia de tutela de garantía. Y lo que no sabemos es si va a ir directamente a la audiencia inicial o preliminar, en donde ya se le van a poner en conocimiento cuáles son los cargos que tiene y vamos a poder conocer qué tipo de elementos de convicción para la ciudadanía, pues los elementos de convicción son los que posteriormente se van a convertir en pruebas dentro de un proceso penal. ¿Qué es lo que está ofreciendo la Fiscalía como prueba para que esa causa se eleve a juicio? Porque en la audiencia inicial tiene como finalidad, uno, revisar la medida cautelar, es decir, revisar ese arresto domiciliar y ver si se cambia por otro tema. Los cargos que se le hacen es grave. Y como es grave, realmente las medidas cautelares que se ponen son las graves. ¿Son penas fuertes? ¿Son penas? Fíjate que paradójicamente, bueno, un día, yo lo digo siempre en el aula de clase a mis estudiantes, un día privado de libertad es mucho cuando es injusto. Pero las penas realmente no son tan graves. Revisando los 3 delitos, por ejemplo, falsedad ideológica, de 1 a 4 años de prisión. Y digo no son tan graves porque aquí en Nicaragua hay esta cadena perpetua revisable. Sí. Entonces, de 1 a 4 años, que como se trata de concursos reales, suma de penas. Después, el delito de gestión abusiva es de 1 a 3. Y el de lavado de dinero creo que llega hasta 8 años. Cuando dice suma de pena es que no tiene el beneficio de unificar, sino que va sumando cada uno de los delitos. Si se comprueba en juicio, 7 y 8, o sea, 14. si se comprueba en juicio que cometió gestión abusiva, el juez va a poder poner una pena de 1 a 3 años según la que se presente. Entonces, 1 año, 2 años, año y medio, hasta 3. Tenés 3 por gestión abusiva, por ejemplo. Después el juez, si confirma y condena por falsedad ideológica, puede poner hasta 4. Va sumando 3 más 4, 7. Y después viene y condena por lavado de dinero, va a sumar
estamos pensando en los límites máximos de la pena, ¿no? Entonces sumás la pena de lavado de dinero y al final pues el juez dice con una condena por 12 años, 10 años de la suma. Ahora, depende de que cada uno de los delitos el juez se pronuncie en sentido de culpabilidad. Y en este caso, recuerda que es un juez de derecho el que va a declarar la culpabilidad. ¿Qué va a suceder con Cristiana y su intención de correr como precandidata dentro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad? Un día antes de este arresto domiciliar, de este allanamiento a su vivienda, ella había llevado una carta en donde hacía oficial su intención de participar en el mecanismo de selección. Ustedes ayer, la Alianza Ciudadana, hizo un comunicado expresando su solidaridad. Más allá del comunicado, ¿cuáles son las decisiones que se han tomado? ¿Se va a sacar a Cristiana de este proceso de selección? ¿Cuáles han sido las decisiones que como organización política están tomando? Nosotros realmente no nos corresponde tomar decisión de inhibir a ningún ciudadano. Sin duda, Cristiana lamentablemente está privada de libertad de forma ilegal y esa ha sido nuestra posición en la Alianza Ciudadana. Sabemos que está siendo objeto de un caso de persecución política. Y sabemos también que se han cometido una serie de atropellos y arbitrariedades en contra de ella y de los medios de comunicación y sus trabajadores. Aquí hay una estrategia de primer nivel, inhibir a Cristiana, de hecho, no de derecho. De hecho, inhibirla, la tienen privada de libertad ilegalmente. Hay una segunda fase de este proceso que es ir contra los medios de comunicación independientes. Yo creo que esto es parte de querer impedir que un proceso electoral tan importante para los nicaragüenses no exista libertad de expresión, no haya una prensa independiente cubriendo los hechos. O sea, también nos quieren callar la verdad. O sea, esto también va dirigido a que los medios de comunicación independientes y los periodistas independientes no hagan su trabajo a favor de la democracia. Y eso está dentro de esa estrategia de este caso. Y por supuesto el otro es un nivel de afectación, si quieres lo vemos así como un círculo concéntrico hacia toda la población nicaragüense. Cada vez que se cancela una personería jurídica a un partido político de forma ilegal, como se hizo al PRD y al Partido Conservador, no solamente violan los derechos de estos partidos, violan los derechos de los nicaragüenses a poder tener un pluralismo político dentro de un contexto electoral, y nosotros así debemos de sentirlo. Cada vez que se da una persecución política para inhibir, porque probablemente vendrán otras inhibiciones, la participación de un ciudadano, que todos tenemos derecho a poder optar a la elección de un cargo de elección popular siempre y cuando cumplamos los requisitos que dice la ley. Realmente cuando se te inhibe de forma ilegal, ¿qué pasa? También te está violando el derecho a poder optar a ese cargo, pero también se está violando a la ciudadanía a poder elegir al ciudadano que ellos consideran. Doctora, entendemos que Alianza Ciudadanos por la Libertad detuvo el proceso de inscripciones. Bueno, ayer suspendimos las actividades. ¿Qué va a pasar? Yo quiero preguntarle esto. Para muchos lo que está ocurriendo con Cristiana es un mensaje del gobierno a la Alianza Ciudadanos por la Libertad para que ustedes se abstengan de inscribirla porque está haciendo parte de este proceso de investigación, y muchos consideran que si ustedes persisten en darle el derecho a ella que se inscriba siempre dentro de esta alianza, pues prácticamente les pasaría lo mismo que al PRD y al Partido Conservador. Realmente, mira, para inscribirse, ese es un derecho de cada ciudadano, es decir, corresponde a Cristiana ir a inscribirse. Ustedes no lo van a prohibir, van a recibirla si ella llega, si le permite el contexto. Ella está privada de libertad, pero si a ella le permitieran llegar a inscribirse, ella tiene derecho a inscribirse como una ciudadana. Es decir, lo que sé es que está privada de libertad. Entonces, no es una decisión de Ciudadanos por la Libertad, realmente es una decisión del régimen. Aquí debemos enfocar bien las cosas. Aquí quien tiene privado de libertad de forma ilegal a Cristiana, y también al señor Gómez y Flores, que son extrabajadores de la fundación, aquí es el régimen. Y es a ellos
Y es el régimen quien les tiene privado hasta el poder trasladarse y poder ejercer sus derechos. Entonces yo creo que nosotros ayer lo que hicimos fue que no podíamos ser indiferentes ante una situación de tanta injusticia y arbitrariedad como lo que vimos el día de ayer, pero no solo eso, también el tema vemos que cada vez se están cerrando los espacios y el camino a una salida cívica en este país. Todo esto tiene que ver con realmente ir reduciendo o eliminando toda garantía hacia la ciudadanía. Detuvieron el proceso por ahora. ¿Cuándo lo van a reanudar? Hoy nosotros ya vamos a recibir a George Enrique, que nos ha pedido una cita para ir a presentar su carta de intención para participar en el mecanismo. Nosotros hoy prácticamente reanudamos por lo menos para los otros ciudadanos que quieran inscribirse el proceso. Estaremos pendientes, pues, qué pasa con el resto, porque estamos seguros que aquí van a haber más una danza de inhibiciones. Van a continuar entonces el proceso de selección de su candidato. Ciudadanos por la Libertad no ha pensado en estos momentos abandonar la batalla. No. Nosotros lo que vamos es a seguir permitiendo, por lo menos hoy, George Enrique nos preguntó, nos dijo, quiero ir a presentar la carta. Nosotros creemos que después de suspender las actividades de ayer, realmente vamos a seguir recibiendo solicitudes y por supuesto estamos valorando. O sea, nosotros estamos convencidos desde la Alianza Ciudadana de que la forma de salir de esta dictadura, y esa oportunidad no las tenemos que dar como país, porque es vital para nosotros, se trata de nuestras vidas, sea una salida cívica y pacífica como la electoral. Doctora, pero eso no significa que tenemos una decisión totalmente definitiva de ir a unas elecciones, porque vamos viendo que las condiciones cada vez no hay condiciones para un proceso electoral. ¿Podrían extender el proceso de inscripción para Cristiana? Nosotros de hecho, aunque teníamos hoy, el día martes nos toca otra vez reunirnos y vamos a valorar el tema de tener abierto. Estamos claros que Cristiana, si no llegaba hoy, no llegó ayer, pues tiene que ver con el tema de su detención en su casa, realmente, y vamos a estarlo valorando. Pero lo cierto es que el proceso de Cristiana está iniciando. Ya el proceso penal, el proceso penal inicia con una audiencia inicial o audiencia preliminar, sería en este caso, y lo que ya hemos visto realmente es que está la acusación presentada en los tribunales. Entonces va a ser sometida a un proceso, tendríamos que ver si ella va a ser en esta audiencia puesta en libertad. No es posible realmente, según la legislación, ahí el régimen tiene toda la excusa legal, si la quisiera, ellos no necesitan realmente fundamento legal para su actuación, pero si lo quisieran hacer, pues realmente la medida es la prisión preventiva. ¿Consideran que es un mensaje para Ciudadanos por la Libertad de parte del gobierno para que no insistan en el tema de Cristiana y que les pueden quitar la personalidad jurídica? Un mensaje, Jocelyn, para todos los nicaragüenses. El régimen nos está diciendo a todos, ¿saben qué? Me tienen que aguantar hasta que yo quiera. Y no solamente hasta que haya un signo vital, puede haber sucesiones familiares. Aquí tuvimos en los años, una tiranía somocista, no lo olvidemos. De tal forma que lo que hay es un mensaje no solamente para la ciudadanía, sino para todos los nicaragüenses. Y todos los nicaragüenses debemos sentirnos realmente interpelados por ese ejercicio autoritario contra una ciudadanía mayoritaria. Yo estoy segura que el gobierno sabe que la mayoría de los nicaragüenses van a participar, le tienen miedo a la participación ciudadana y estoy segura que saben que están derrotados. Y eso hace de que reaccionen para realmente mantenerse en el poder y convencernos a nosotros, los nicaragüenses, a todos los ciudadanos, que no tenemos otra salida más que aguantarnos. Pues yo quiero aprovechar tu cámara para decirle, no, las dictaduras se combaten con mecanismos democráticos y la participación ciudadana, mayoritariamente que se pronuncie contra esta dictadura, realmente este es un pueblo valiente, por muchos policías que pongan en la calle. Nosotros vamos a recuperar la libertad, y él a recuperar tu libertad, Jocelyn, la de Michelle, la libertad de nuestra familia, la libertad de nuestro país.
Y eso no es algo en abstracto, es algo en concreto, es nuestra vida. ¿Van a continuar asumiendo el riesgo de que les puedan quitar la personería jurídica y qué harían en ese caso? Aquí estamos en riesgo todos, Jocelyn, no solamente Ciudadanos por la Libertad. Si aquí cada vez que quiten una personería jurídica de quienes queremos un cambio de forma auténtica, realmente nos afectan a todos porque nos están quitando las opciones de cambio y tenemos que ver ese que van cerrando ese camino. Antes de cerrar nuestra entrevista con usted, doctora, nos preguntan acá a través de nuestra transmisión en redes sociales si podríamos ver a la doctora Asunción Moreno como fórmula presidencial, como candidata a vicepresidenta. ¿Lo ha considerado? ¿Se lo han propuesto? Mira, Jocelyn, yo no lo he considerado. Yo tengo 21 años de ejercicio docente. Durante esos 21 años tuve opciones de ejercicio de cargos públicos y siempre creí que una de las grandes responsabilidades como profesional en este país era incidir para hacer cambio y creí y yo soy una convencida que la educación es ese mecanismo. Sin embargo, el 2018 para mí cambió, me elevó el desafío como ciudadana en el tema de decir, tengo que también incidir, por eso estoy en la Alianza Cívica, a un nivel en donde haya mayor incidencia para hacer el cambio. No he pensado, pero sin duda soy una de las ciudadanas, yo creo que como muchas, que somos responsables de saber que el cambio está en nuestras manos. Es decir, que si cada ciudadano asume y se empodera de sus derechos, nosotros vamos a terminar con esta dictadura para que ya no haya un muerto más. Yo estoy apostando a la salida cívica porque yo no quiero que un nicaragüense muera por pensar diferente. No quiero más que vaya a las cárceles. Personalmente conozco la historia de muchísimos presos políticos y sus familias, incluidos los que están en Tipitapa, y no es justo. No es justo cuando ves que realmente quienes están presos estamos detenidos somos los mismos nicaragüenses. Cada Kevin Solís que está en Tipitapa, nosotros somos Kevin Solís también. Entonces es importante que los nicaragüenses tengamos claro que nos corresponde a nosotros cambiar. También a mí me dicen la comunidad internacional, yo le agradezco todo el apoyo a la comunidad internacional, pero somos los nicaragüenses los que tenemos que rescatar nuestra libertad. Pero no descarte esa posibilidad, doctora. Hoy hay un desafío, pero no lo he pensado, no lo he pensado en absoluto. Yo trabajaré para Nicaragua y lo digo como he trabajado desde que regresé de mis estudios de doctorado. He trabajado para Nicaragua, he trabajado en procesos de reforma institucional de justicia fuerte. Nuestras leyes no son malas. Lo que nosotros tenemos que realmente es desmantelar un sistema de partidarización de los sistemas de justicia y yo estoy convencida que desde ahí podrá ser mi gran aporte. Gracias, doctora, por habernos acompañado y darnos estas explicaciones sobre todas estas situaciones que hemos visto en nuestro país. ¿Sí? Así es, Jocelyn. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Esperamos tenerla en las siguientes ediciones de Debates y Soluciones. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más del segmento Debates y Soluciones aquí en Acción 10 en la mañana. Seguimos hablando acerca de estos procedimientos que está realizando la Fiscalía, el Ministerio Público y los juzgados de nuestro país en el proceso de investigación y acusación en contra de Cristiana Chamorro, dos de los ex trabajadores de la hoy extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y en contra de una decena y centena de periodistas independientes que en algún momento tuvieron algún tipo de relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El día de hoy, nuevos periodistas y también representantes de medios nicaragüenses están siendo citados para dar una entrevista en calidad de testigos, dicen algunos, para esta investigación. Para hablar con ello tenemos también a otro especialista en temas penales. Así es, Michelle, ya nos acompaña el analista político también y constitucionalista Fanor Avendaño.
Gracias por acompañarnos acá en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. Doctor, prácticamente con este arresto domiciliar que está enfrentando Cristiana Chamorro por la justicia nicaragüense, ¿queda inhibida de este proceso de noviembre próximo? Prácticamente el gobierno la ve como una potencial amenaza de poder ganar las elecciones en noviembre. Bueno, hay que entender que el proceso electoral, ya estamos en elecciones, no vamos a elecciones. Nicaragua ya está en elección. Ya hay una alianza inclusive que se llama Alianza Ciudadana, que la forma el C por L con otro partido político, y ya existe un sinnúmero de partidos políticos con personería jurídica que ya están en la contienda electoral, que no están en la fase de lo que es la campaña presidencial en sí, obviamente, pero se está en el proceso. Ya se inscribieron alianzas, ya se están recibiendo documentos, ya vienen procesos de inscripción, ya se están mandando las ternas para las autoridades municipales, regionales, departamentales, etcétera. Entonces, hay que decir a la ciudadanía, no vamos a elecciones, ya estamos en elecciones. Ya hay una expresión política organizada, ya hay dos partidos, como ustedes han señalado en estos medios de comunicación, que están peleando con el derecho legítimo que le regresen la personería jurídica, que es el PRD y que es el Partido Conservador. Ustedes tuvieron al señor Miguel Mora ayer, que lo dejó muy claramente establecido, que no es pedir una concesión, es reclamar un derecho, la devolución del PRD, y ustedes también, Michel lo decía hace rato, hay una necesidad de que se vaya fortaleciendo este proceso electoral. No está inhibida Cristiana, y lamentamos la situación de Cristiana. Además, yo le envío un mensaje a Cristiana y le doy mi solidaridad, porque ella le mandé a decírselo, y yo creo que lo que hay es un proceso que hay que entenderlo desde una perspectiva también en este proceso electoral, y hay que reclamar como ciudadanos, que es un derecho, y como opinión pública, de que se le están cercenando estos espacios de derechos civiles y políticos a Cristiana. ¿Cuál es la respuesta en el cálculo político que debería de dar la instancia del partido político en que ella tomó la decisión y la voluntad de querer correr como es en el C por L? La oportunidad de oro la tiene el C por L ahorita. Inscriba a su candidata. Dígale que sí, no le dé la espalda. Dígale, esta es nuestra candidata o precandidata que va a competir en las internas. Pídale a sus otros candidatos o precandidatos que cierren fila con ella. Porque ha sido un discurso, ¿verdad? Todo o nadie, todos queremos, todos nos solidarizamos. Y ustedes lo ven las redes sociales de las agrupaciones de sketches ciudadanos televisivos de ellos. Las redes sociales de las agrupaciones que conforman Alianza Ciudadana han acuñado un eslogan: todos con vos, estamos con vos, Cristiana. O sea, entonces si los candidatos o precandidatos están ahí navegando, que es Cristiana, pues. Y hay un precedente, yo te señalaba, hay un precedente reciente en América Latina. Cristina Fernández fue electa vicepresidente siendo procesada. Doctor, pero esta propuesta que usted está básicamente haciéndole a Ciudadanos por la Libertad implica el desechar por completo el mecanismo de selección de su candidato, porque una cosa, y ellos han explicado, es inscribirte como precandidato, y otra cosa es participar del proceso de selección, que implica encuestas, implica estar en debates. Cristiana, si continúa su arresto domiciliar, no podría, por ejemplo, asistir a los debates. Vea, yo por eso planteé algo, un cálculo político. En primer lugar, tendrá su procedimiento Ciudadanos por la Libertad, pero el procedimiento mismo puede ser impugnado también. Los partidos políticos son entes de derecho público. Pero fíjese que no lo digo yo para evitar malos entendidos. Ya lo dijo uno de sus precandidatos.
no hay igualdad de condiciones. Lo dijo el señor Medardo. Hay cuestiones que podrían limitar los derechos civiles y la igualdad ante la ley. Los partidos políticos tienen la obligación primaria de respetar la constitución política, y la constitución, lo dijo Cristiana, es lo que dice cómo es un candidato. Ahora bien, pero hay referentes en Nicaragua. Yo leo mucho al maestro historiador Armando Zambrana, un ideólogo demócrata cristiano que desde su perspectiva histórica nos enseña. Aquí, desde el tiempo de Fruto de Chamorro, a las personas para votar se les exigía que tengan bienes económicos. Y Fruto de Chamorro, que ya encontró esa ley, le incrementó aún más. E irónicamente, quien quitó, irónicamente digo, que los ciudadanos para votar tengan que tener 2.000 o 4.000 pesos, fue William Walker. Irónicamente, por eso digo. Pero aquí ha habido resistencias para que la gente participe. Y parte de esa resistencia quizás pueda ser una novedad para el C por L, pues, y querer hacerlo con buena intención, no lo descalifico, pero esto te puede interpretar hasta cierto punto como una expresión clasista de querer determinar quién va a ser su candidato por parámetros burocráticos. Y yo te digo una cosa, al margen de lo que fue a última instancia Evo Morales, que lo criticamos aquí cuando quiso reelegirse, habiendo un referendo que decía que no, Evo Morales es un indígena que todas las estadísticas y los organismos internacionales te dicen que ha sido el mejor presidente de Bolivia en toda su historia. El presidente en América del Sur que sacó a más de 80 millones de personas de la pobreza, de la extrema pobreza a la pobreza, y de la pobreza a la clase media, 18 millones, es un obrero metalúrgico que se llama Lula da Silva. En Venezuela, 2 veces fue presidente una persona que no tenía título universitario, Carlos Andrés Pérez. Y en Argentina fue un líder obrero que fue presidente que se llamó Carlos Menem. Y después un líder político. Pero entonces, ¿qué sucederá? Suponiendo que Ciudadanos por la Libertad toma el reto de realizar este tipo o toma esta decisión, ¿qué sucede con otros aspirantes? Bueno, yo lo he señalado acá que no hay posibilidades reales. Aquí mismo lo dije en el Canal 10. El hecho de que haya estado esa referencia, quiero decirte que no hay, por la propia característica y naturaleza del partido, C por L, no hay espacio para Medardo. A mí me gusta hacerlo como muy frío los análisis. No hay espacio para Maradiaga. Maradiaga no está inhibido, está inhabilitado. O sea, no es que esté inhibido porque la inhibición es política. Él está inhabilitado por cuestiones técnicas. Pues podría ser inclusive el mismo Consejo Supremo Electoral que invente la ley. Ok, pues, pero está inhabilitado. Pero habría que ver si hay... Ahora, ¿cómo inhabilitas y cómo lo habilitas? Y eso fue muy claro también, y lo señalaba en otros medios. Aquí tiene que haber una amnistía para los presos políticos que se fueron al exilio. Y una amnistía se puede hacer inclusive antes de la inscripción, si hay voluntad política de que las personas que se fueron al exilio puedan participar, pero no es el caso, ¿verdad? Obviamente que vendríamos ya muy tarde para soñar a esta hora en el Canal 10. Pero lo que te quiero decir es eso, pues, que ahorita es la gran oportunidad del C por L de no capear el bulto y decir, aquí vamos, pues me tenés a mi precandidata casa por cárcel, es mi candidata. Pero si toma el riesgo de inscribir a Cristiana Chamorro a pesar de que se encuentra actualmente bajo arresto domiciliar, ¿cuál sería el rol de ella ejercida desde su vivienda? Porque se dice que está prácticamente incomunicada. ¿Cómo ella podría ejercer el rol políticamente a pesar de que ella tiene bastante intención de voto y posibilidades de ganar estas elecciones? Aquí puede ganar unas elecciones, si fuese el caso, ¿verdad? Y respetando lo que pueda hacer el C por L. Sin hacer Estamos dando una política. opinión pública. Aquí podría ganar una elección sin ir a la urna ella. Aquí están las redes. Usted vio todas las manifestaciones. Aquí hay liderazgos
liderazgos políticos que ya están probados. El liderazgo político en la elección. Usted no me va a decir que aquí no tiene seguidores Miguel Mora. Usted y nadie va a decir que aquí no tiene seguidores Félix Maradiaga, Medardo Mairena y ahora Cristiana, inclusive Arturo, que lo han descalificado, que le han tratado de disminuir. Arturo tiene un fuerte liderazgo y sólido liderazgo político. Y un apoyo bastante. Sí, entonces esto hay que decirlo. O sea, que hay 7 u 8 liderazgos políticos que surtieron de una crisis política, pero que ahí están. Aquí te pueden decir, es que aquí no hay líderes en la oposición. No, yo podría decir, yo apuesto que sobran líderes en la oposición. Y ahí es donde el pueblo hay que darle esa orientación de civismo. Hay bastante liderazgo en la oposición. Y digamos también pues de nuestro líder de la Costa Caribe, el líder del FDN, Luis Fley, dentro de su sector, tiene un liderazgo ahí, ¿verdad? Hay primera vez en la historia política de este país que se habla de un liderazgo legítimo político electoral de un líder de la Costa Caribe como es Enríquez. Doctor, pero también el gobierno y el Poder Judicial podrían realizar un juicio express en donde se condene a Cristiana Chamorro por los delitos por los cuales está imputado. ¿Qué le quedaría a Ciudadanos por la Libertad si condenan a su candidato? Hay, como te digo, cálculos políticos. Y hoy, más que nunca, hay que hacer estas jugadas de ajedrez político. Siempre hay que entender, la política no es de reacción, es de acción. Si quisieran jugársela, pues. Pero si no, los vas a ver tibio, diciendo que no se sabe, pues que ahora tiene libertad condicionada, que tiene casa por cárcel, que la que la tiene así es el régimen. Pues obviamente que van a haber esas expresiones, por desconocimiento, por falta de experiencia y audacia política, o por intereses de que ya sabes quiénes son tus candidatos. Pues. Ahora, hay que entender que cualquier partido puede ser habilitado, de nuevo, como es el caso del PRD, y va a entrar a la palestra ahora con un candidato sólido, en el caso que le revuelvan, que es Miguel Mora. Entonces, el C por L tiene que acelerar su candidatura, sea cual sea, pues, porque puede ser que no se vayan por Cristiana por las razones que ellos consideren de peso, pero el proceso político electoral no va a comenzar, está en marcha. Doctor, ¿qué tanto podría incidir la clase política y el gobierno de Estados Unidos para que no se lleve a cabo un juicio político en contra de Cristiana Chamorro, tomando en cuenta de que ya hay congresistas norteamericanos que están señalando que se podría aplicar la ley Renacer al gobierno del presidente Daniel Ortega? ¿Esto podría evitar de que Cristiana pueda ser inhibida a través de un juicio político o prácticamente el gobierno se retracte de estas acusaciones que está haciendo contra Chamorro? Podrían haber algunas variables. La primera la vimos ayer. Hace algunos meses no podíamos concebir que el señor canciller Moncada pudiera estar con el secretario de Estado de los Estados Unidos y se dieron el codo. Ya no decimos se dieron la mano, ¿verdad? Se dieron el codo. Y hemos dicho aquí con mucha sensatez y hemos caído a veces hasta en ofertas de ofensas cotidianas, cuando hemos dicho que se ha demostrado que las sanciones no han solucionado la problemática del país. Y es más, ya dijo el señor, el jefe de la diplomacia norteamericana, que era posible flexibilizar, si habían cambios, lo que son las sanciones. Ayer la señora Elvira Salazar, María Elvira, desde su jardín de su casa, dio un discurso emotivo que parecía de campaña y amenazó y dijo, y yo no sé si Daniel Ortega y la señora Rosario les quitó el sueño, pues se fueron de dormir más tranquilos, pero pues son discursos que los hemos oído desde hace 5 años de algunos congresistas, porque tienen un segmento de votantes a los que ellos responden. Pero ahora con el caso de Chamorro, doctor, pero ahora con el caso de Chamorro, ¿podría ejercerse algún tipo de presión diferente a la que ya estamos acostumbrados a ver desde el 2018, que es condena, sanciones individuales? Ahora la amenaza está latente, que es la ley
Renacer que podría ser aplicada si se aprueba en el Congreso de Estados Unidos? Yo creo que el caso de la señora Chamorro indudablemente lo haber enviado ese mensaje al secretario de Estado ayer para el canciller Moncada. Ahí la veo yo. La política Biden primariamente va a estar en la persuasión, y eso lo dijimos hace meses. La política Biden está ahorita en los manejos internacionales sobre América Latina, atendiendo lo de Cuba, atendiendo lo de Venezuela, y muy específico, vino a Centroamérica para atender el caso ya de Centroamérica. Y en Centroamérica, afortunadamente, tuvieron la visión de no aislar a Nicaragua en ese contexto, porque no hay solución centroamericana si no hay una negociación directa, coordinada y a mediano plazo con el Estado de Nicaragua. No la concibo de otra manera. ¿Cuál sería el escenario de estas elecciones de noviembre próximo, viendo un juicio político contra Cristiana Chamorro y viendo la participación del resto de precandidatos que aspiran a llegar a la presidencia? ¿Podría decirse que podría ser un proceso electoral con falta de credibilidad, con algunos sesgos políticos? Hay un riesgo tremendo. Hay un riesgo tremendo. Si el C por L no toma una actitud por cosas de la vida y la circunstancia política, una actitud audaz, puede quedarse rezagado el caso de Cristiana Chamorro y trabajar ellos en su próximo candidato, que yo creo que van a ser Sebastián o Arturo. No hay otra posibilidad ahí que sean otros. Y está también ese riesgo de que vaya quedando cada día disminuido el caso de Cristiana y se pueda soltar hasta mediados o cuando ya están inscritos los candidatos. Ese es un riesgo, ¿verdad? Está otro escenario que es que el C por L diga vamos a cerrar filas con nuestros candidatos haciendo el discurso que veníamos diciendo e inscribimos a Cristiana. Ese es otro escenario. Y un tercer escenario es que puedan restablecer las personerías del Partido Conservador y se arme una alianza, y del partido PRD fortaleciéndose con el liderazgo que tiene su candidato, que es Miguel Mora, y puedan comenzarse a dar una contienda un poco más ágil. Lo más importante de todo esto, para mí, lo más importante es entender algo. Independiente por quien vaya a votar, inclusive el que vaya a votar por su partido de gobierno aplaudible, es que la oposición vaya a votar. La oposición. Y la oposición tiene dos caracteres, si me disculpan solamente rápido esto. Aquí hay civismo, el civismo es ir a votar en una democracia o no, y valor cívico es votar con dificultades, con represión, con amenaza, y a veces valor cívico es votar contra toda esperanza. Y en Nicaragua lo que más sobra aquí es esperanza. Precisamente, doctor, hacia esa iba mi siguiente pregunta. Hablamos de ambiente electoral, pero realmente en Nicaragua hay ambiente electoral. Los nicaragüenses vemos cómo en las últimas encuestas están desanimados. No hayan por quién votar. Una vez que Ciudadanos por la Libertad, que es la casilla que en estos momentos se perfila como la oposición, defina su candidato, ¿realmente los nicaragüenses tendrán ese valor cívico, considerando que en las calles hay persecución policial en contra de los opositores, hay asedio en contra de los candidatos, lo que serían los candidatos a la presidencia y también los candidatos a las diputaciones, porque recordemos que también están los diputados que representarán los departamentos de nuestro país en la Asamblea Nacional? La población, ¿cómo puede, o los partidos políticos opositores, cómo harán para convencer a la población que debe asistir a las votaciones en estas circunstancias de asedio y represión? Fíjese, muy interesante esa observación. Lo que le quiero decir es que no es tal vez la aceptación de por qué voy a votar. El mensaje va a ser es que hay que ir a votar. Y cuando hablo de valor cívico, exactamente como usted señalaba, es esto. O sea, es tranquilo, pues el civismo me dice que yo tengo que votar porque eso me enseñaron del civismo desde la escuela. No, el valor cívico es
hay eso que dice usted, persecución policial, hay presos políticos, hay amenaza, a medios hay, independientes. hay coerción, supongamos, y para otros hay plena libertad de ir, porque eso sabemos que sí. Entonces, bueno, pero yo voy a tener este valor cívico que a pesar de, voy a ir a votar. Ese es el verdadero valor cívico. No decir, no, que lo hagan otros. Ayer me decía un empresario de Masaya, yo ya no voy a ir a votar porque ya no va Miguel Mora. Entonces le digo yo, ¿por qué? Hay que ir a votar. Si va Miguel Mora, mejor, pero si no va Miguel Mora, hay que votar. Hay que ir a hacer ese valor cívico, porque la gente no se puede frustrar. Y les quiero decir por qué. Porque yo señalaba algo y yo quisiera que ustedes me corrijan sin miento. Voy a hacer una media. Sí hay por quién votar. ¿Por qué? Fíjense ustedes, Cristiana está en una media entre positivo de la población casi del 45%. Hay un liderazgo. Está el señor Miguel Mora como con el 38%. Está Félix casi como el 38-40%. Está Medardo con una buena impresión con el 30%. Está Lifley, está Enrique. Entonces hay todos estos candidatos. Está Juan Sebastián casi con 40%. Sí, las encuestas están... Por favor, entonces quiere decir que si tenemos una gama de personas, ¿y quién se me olvida de los grandes candidatos? Por favor, pues. Arturo, pues que lo señalamos, está Juan Sebastián. Félix, está Miguel Mora. Félix. Y Medardo son los más... Medardo, pues, que decíamos, tiene casi 40-42. Estoy hablando de la media de 3 encuestas. De no participar o quedar prácticamente inhibida a Cristiana Chamorro, ¿hay liderazgo dentro de estos precandidatos que aspiran llevar a la presidencia a través de Ciudadanos por la Libertad o Alianza Ciudadana? ¿O podrían lograr esa intención de voto que tiene Cristiana Chamorro? Porque muchos analistas dicen de que nadie está a la misma altura de Cristiana Chamorro. Bueno, en principio yo creo que ella va a poder endosar algo. Nadie endosa la totalidad. Si acaso ella no va de candidata, va a endosar. Yo creo que va a endosar al que se cuadre con ella también. Y al que no mande discursos en direcciones dispersas. Y lo otro que yo sí aconsejaría para terminar, hay que acabar con el modelo de odio en la oposición misma. Es tanto el odio que le han demostrado al régimen, algunos que su lucha la olvidaron y se terminaron odiando a sí mismos. Eso, todo el modelo de odio, una lucha política por cambiar un sistema, te terminas odiando con tus mismos correligionarios, con tus mismos aliados, y a veces te terminas odiando a sí mismo. El odio no es un instrumento modelo para una lucha de cambio. Porque yo veo en algunos programas de comentaristas inclusive que terminan con frases de Gandhi, pero están con una antorcha en la cabeza, incendiados, pues. No, el odio en uno y otro lado ha fomentado. El mismo gobierno, con una política de odio para la oposición, va terminándose a destruir en sus propias estructuras también. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos poder contar con usted en otras ediciones de Acción 10 en la mañana y de debates y soluciones. Gracias por su apreciación alrededor de estos temas. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos acá en Debates y Soluciones. Es momento de presentarles la tendencia que obtuvo nuestra entrevista de ayer a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Canal 10 Nicaragua. En la primera parte estuvimos a Miguel Mora hablando sobre los candidatos y partidos políticos de oposición, rol frente al proceso electoral. Esta entrevista tuvo un total de 39.625 personas alcanzadas y fue compartida 81 veces. En la segunda parte estuvimos al sociólogo Cirilo Otero hablando sobre la investigación a líderes opositores en Nicaragua en torno a lo que está aconteciendo en el país. Esta entrevista tuvo un total de 43.966 personas alcanzadas y fue compartida 50 veces. Recuerde siempre sintonizar nuestras entrevistas de Debates y Soluciones a través de nuestra página oficial de Facebook. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana.
Señores, llegamos al final de Acción 10 en la mañana por el día de hoy, pero no nos vamos sin antes saludar y felicitar a nuestros cumpleañeros. Así es, yo quiero saludar y felicitar de manera muy especial a mi princesa, a mi sobrina Liceida Cabezas Medrano. Ella está cumpliendo hoy un año más de feliz existencia. Felicidades. ¿Cuántos añitos cumple? 24. 24 años de vida. Feliz cumpleaños. Dicen que nos parecemos mucho. De hecho, parecieran hermanas gemelas. Mira, me hizo tía mi hermana a los 8 añitos, entonces ahí somos como que contemporáneas. Sí. Saludos, Liceida, de parte de toda tu familia, tu orgullosa mamá, mi hermana Cristian Medrano, de tus abuelitos que te aman muchísimo, tus padres también, así ellos se consideran más que abuelos, padres, porque han estado ahí con vos. Siempre. Emérita Hurto y don Enrique Medrano, ese papá amoroso que has tenido a tu lado, así que un gran abrazo y un beso para vos, mi princesa, que cumplas muchos años más y que todos los deseos de tu corazón se cumplan. Y bueno, la familia ha estado cumpleaños. Sí. Mi tía Carmen Aburto Mayorga estuvo celebrando el día de ayer un año más de feliz existencia. Ahí la vemos junto a mi prima Eglantina Solórzano Aburto. Saludos a la tía de manera muy especial de parte de su hermana, mi mamá, doña Emérita Aburto. Así que un gran abrazo. Doble pastel, qué bueno, qué rico. Ya me ven muchos pasteles, ya perdí la cuenta. Bueno, quiero enviarle saludos también a una quinceañera el día de hoy que le saluda a sus padres, su familia, y es la jovencita Nicole de Los Ángeles Chávez Reyes. Nicole está cumpliendo hoy sus 15 años de vida. Dios le guarde y le proteja a sus padres, toda la familia, que Dios le bendiga, y en especial, ¿verdad?, de parte de su mamá y su papá, que la ama muchísimo. Alguien que hoy está de cumpleaños y le voy a cumplir porque me dijo: mamá, por favor, sin fotografía. Es mi hija que está llegando a un año más de vida, a sus 16 añitos. Dios me la guarde y me la proteja. Lo que siempre deseo es que, mi amor, te mantengas con salud y que Dios me dé la sabiduría también para ser cada día una mejor mamá. Así es que Dios te bendiga, Yeshua Idalis López Vargas, que los cumplas muy, pero muy feliz. Bendiciones. Felicidades para Yeshua. Un abrazo ya para nos ella. creció Yeshua. Me acuerdo cuando nos acompañaba desde muy chiquita, muchas giras y actividades del canal, muy pequeñita. Ahora no, ya no quiere estar con nosotros. Ya no, ya es no le gusta el adolescente, mundo ya no. del espectáculo, de la televisión. Le extrañamos a la Yeshua. Y ahora estoy respetando su espacio. Perfecto, me dijo: no quiero excelente. foto, yo solo me respeto, pero sí el saludito con cariño, porque es mi bendición. Gracias a Dios. Y todos nosotros la queremos mucho y la apreciamos y la recordamos mucho. Gracias. Para los que son buenos para las matemáticas, si suman 24 más 8 son 32. Pero todavía no lo... Hasta junio 28. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 10, 17 años.